¿Cómo están? Muy buenas noches. Les habla su hermano Alejandro. Y en esta hermosa tarde de domingo, Dios me ha concedido el alto honor de exhortar su palabra, de hablarles en nombre de Dios. Y creo que los que tenemos esa tremenda responsabilidad, tenemos la osadía de dirigirnos y exhortar su consejo oportuno y sabio, que es la única verdad, que es la Biblia. Así que quiero dirigirme, quiero invitarlos a que puedan abrir sus Biblias ahí donde se encuentren conectados, en sus casitas, y podamos dirigirnos a leer el libro de Apocalipsis, capítulo 3, de los versos 14 al 22. Y leemos su palabra en el nombre de Jesús. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación, que Dios dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, le dice a la iglesia de la Odisea. Es más, le dice: ojalá fueses frío o caliente. Ya vamos a ver por qué. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque tú dices: yo soy rico, es decir, había una vanagloria, y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, o sea, una autosuficiencia. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¡Wow! Qué tremenda descripción hace Jesús aquí. Por tanto, yo te aconsejo que de mí me compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vamos en este momento a orar para buscar el rostro del Señor. Señor, te damos gracias en esta noche. Anhelamos en Cristo Jesús que usted nos exhorte, nos conduzca, nos permita, Señor, descubrir en su palabra el consejo sabio y oportuno para nuestras vidas. Tu palabra dice que debemos agregar a nuestra fe virtud, y a nuestra virtud conocimiento. La forma en que nuestra fe va aumentando, Señor, tú la tienes muy clara. Primero es excelencia moral, y para tener excelencia moral, Señor, debemos agregar los principios que están en tu palabra. Y ese es el motivo principal del por qué es de una importancia increíble que debe existir en nuestras congregaciones locales, de exhortar tu palabra con la verdad, con denuedo, con respeto, con mansedumbre, pero también con la verdad, principalmente con la verdad. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Confiamos en que este tiempo en que vamos a escuchar tu corazón, vamos a escuchar el consejo sabio y oportuno de tu palabra, podamos estar atentos y ver qué es lo que tú nos tienes para nosotros. Hay hermanos y hermanas que están conectados en este momento, están esperando un consejo, una palabra, están esperando una respuesta de usted. Anhelamos en Cristo Jesús que su Espíritu Santo nos conduzca a buscar esa respuesta en la única fuente inagotable, que es su palabra. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Pues bien,
Recordemos, estimados hermanos, que esta es la última carta que el apóstol San Juan escribe a las 7 iglesias, que es un mensaje que da Cristo a las iglesias. Ya indudablemente se predicaron las otras 6 cartas que Juan la escribió inspirado indudablemente por el Espíritu Santo. Pero déjeme decirle una cosa. Usted debe tener la clara intención de ver esta carta que está dirigida a usted de manera personal. Y no es una carta dirigida al vecino de al lado, a la iglesia de al lado, a la iglesia de la esquina, o la iglesia, da lo mismo. Esta carta es para usted. Porque recuerde que cuando la Biblia se refiere a iglesia, no se está refiriendo a un templo, no se está refiriendo a una estructura metálica, del material que sea, se está refiriendo a usted. Iglesia viene del griego eklesi, que significa un grupo de personas sacado de un lugar. Indudablemente que nosotros sabemos de dónde Dios nos sacó y nos ha puesto, cierto, en el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, es una carta que usted debe entenderla desde el punto de vista personal, dirigida a usted. Véase como en el espejo esta vez, cuando exhortemos esta carta, véase al espejo lo que Dios le está diciendo a usted. Cada mensaje de arrepentimiento es claro, por lo tanto debe haber una actitud correcta en usted. Recordemos como primera cosa que la primera carta fue escrita a la iglesia de Éfeso, donde el Espíritu Santo nos enseñó que habíamos perdido nuestro primer amor. Algunos de nosotros estuvo y tal vez sigue en ese estado espiritual, que hemos perdido lo más valioso que teníamos, que era ese encuentro, ese genuino, esa vida piadosa que teníamos con Cristo. Y debíamos haber meditado respecto a aquella condición. Luego se nos exhortó la carta a Esmirna y se nos dijo que era una iglesia que era fiel a la persecución. La iglesia de aquel entonces, la iglesia de Esmirna, sufrió persecuciones, pero se mantuvo fiel. Y quizás muchos de nosotros hemos vivido situaciones similares y no hemos mantenido fiel a la causa, que es Cristo. Luego la iglesia de Pérgamo. La iglesia de Pérgamo comprometió la verdad en medio de esta persecución, es decir, al contrario de la iglesia de Esmirna. La iglesia de Pérgamo transó, ¿cierto?, muchas verdades producto de la persecución. Se dio a la persecución en cierto sentido. Por lo tanto, esta iglesia necesitaba arrepentirse. Tiatira, ¿cierto?, una iglesia que permitió la mundanalidad. Y fuimos exhortados, ¿cierto?, a través de esta carta dirigida a Tiatira, que todo mi hogar, todo mi ser, lo que yo veo, lo que yo oigo, lo que yo escucho, lo que yo digo, mis relaciones interpersonales, mis relaciones con otros, mi intimidad con mi esposa, lo que se habla en la intimidad del hogar, debe estar siempre en una condición de santidad y no dejar entrar la mundanalidad. Es más, la iglesia tenía una falsa profeta, dice ahí Apocalipsis capítulo 2, verso 26. Por lo tanto, esta exhortación que se le hace a la iglesia de Tiatira debe también ser para nosotros, porque de una u otra manera hemos comprometido, hemos dejado entrar la mundanalidad a nuestros hogares, principalmente a nuestra vida espiritual. Luego fue la iglesia de Sardis, la iglesia que se había quedado dormida, que estaba muerta en cierto sentido, que no entregaba claramente el mensaje de Cristo. Luego la iglesia de Filadelfia, que fue la sexta iglesia o el sexto mensaje, fue una iglesia que había perseverado pacientemente y frente a las dificultades, fue una iglesia que fue perseverando de manera progresiva. Y finalmente la iglesia de la Odisea, que es la iglesia con una fe tibia, dice en el fondo estos versículos que hemos leído. A manera de introducción, ¿cierto? Esta iglesia la ciudad de la Odisea fue fundada por Antíoco II en los años 261, 245 a.C., y la llamó así en honor a su esposa. Imagínense qué tremendo privilegio tuvo este hombre de Antíoco II dedicarle, darle nombre a una ciudad. Quizás muchos de nosotros quisiéramos hacer lo mismo. Me encantaría, ¿cierto?, tener los recursos, comprar una isla y ponerle Valentina, la isla de la Valentina. La verdad que sería grandioso. Fue una ciudad también próspera debido a su ubicación, ya que estaba en la intersección de dos importantes
ruta. En aquellos días, estimados, era uno de los centros comerciales más ricos de Asia Menor, además de un famoso centro bancario. Tal era la riqueza de esta ciudad y de la iglesia en particular, que cuando la ciudad fue destruida por un terremoto en más o menos el año 60 antes de Cristo, la iglesia o la ciudad no quiso recibir la ayuda del emperador, sino que con sus propios recursos reconstruyeron la ciudad. Algo que se enorgullecían bastante era que contaban con una famosa escuela de medicina donde se llegó a producir un ungüento con propiedades para curar enfermedades de los oídos y un colirio para las enfermedades de la vista. Otro detalle importante e interesante es que en el año 62 a.C., allí había una importante colonia compuesta por más de 7.000 judíos a quienes se le había concedido el derecho de conservar sus propias costumbres. En la ciudad se levantaban muchas y preciosas mansiones cuyas ruinas todavía son visibles. Usted puede buscarlos en internet y googlear respecto a esta ciudad. Y en este ambiente de grandes hipódromos, de grandes teatros, baños termales, se celebraban fiestas de mercadería, ¿cierto? Había, ¿cierto?, toda una transacción comercial importantísima. Recuerden que tenían un banco. Y en este ambiente también había, ¿cierto?, esta iglesia cristiana que estaba establecida allí por la predicación de Éprafas o de algún otro discípulo del apóstol San Pablo. Y me gustaría leer Colosenses capítulo 4, versículos 12 y 13. Pablo nos dice lo siguiente: os saluda Éprafas, el cual es uno de vosotros, es decir, uno de parte de la iglesia, siervo de Cristo, siempre rogándoos encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere, porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud de vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. ¿Se dan cuenta? Aquí el apóstol les escribe una carta que aparentemente se extravió y que se debía leer también en la iglesia de Colosa, y la que se escribió a los colosenses, por otro lado, debía ser leída en la iglesia de la Odisea, nos dice Colosenses 4:16. La relación entre ambas iglesias no es de extrañar, puesto que Colosas se encontraba a tan solo 15 kilómetros de esta gran ciudad como era la Odisea. En cuanto a la iglesia, en la época en que el apóstol Juan escribe, no se registra que surgiera algún tipo de persecución o tuvieran herejías, más allá de una falsa profecía que encontramos en los versículos 20, como le dije al principio. Pero sin embargo su problema mayor era el orgullo y la ignorancia, provocada indudablemente por su autosuficiencia y complacencia. Por esta razón recibió la condenación más severa de todas las cartas que encontramos escritas a las 7 iglesias. Ahora, en contraste con la iglesia de Filadelfia, la cual no recibió reprensión del Señor, esta última, es decir, la iglesia de la Odisea, estimados, esta iglesia no recibió ninguna afirmación, sino solo reprensión de parte de Jesús. No tenía nada bueno que decirle a ellos. A pesar de eso, el Señor aún les consideraba como parte de su iglesia. Increíble que el Señor estaba fuera de esta iglesia, pero Él estaba a la puerta tocando para que le abrieran sus corazones y les permitieran entrar y tener comunión con Dios. A pesar del estado en que se encontraba esta iglesia, a pesar del estado espiritual deprimente y decayente que se encontraba esta iglesia, todavía tenían una esperanza, tenían tiempo para arrepentirse y salir victoriosos. Muchos comentaristas hoy en día consideran que esta iglesia representaba el estado de los creyentes de los últimos, representará por lo tanto el estado espiritual de los creyentes de los últimos tiempos, antes que venga el Señor. Ahora, en cuanto a la iglesia, en la época en que Juan escribió el Apocalipsis, no se registra que sufriese, como decía, persecuciones. Pues bien, veamos quién es el remitente de esta carta. Y el mismo verso, la lectura que leímos, el verso 14 dice: y escribe, hay una orden al ángel de la iglesia en la Odisea. Y aquí el amén,
el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación, dice. Como en ocasiones anteriores, el remitente de la carta es sin duda el Señor Jesucristo, quien se vuelve a presentar con algunas frases con las que fue descrito en el capítulo número 1. El amén. Cristo es el amén. Cuando Él vino, literalmente definió claramente su ministerio. Cristo es el amén. Él es la verdad y la vida. Se identifica como el amén. Isaías 65:16, se lo leo, donde a Dios se le llama 2 veces Dios es verdad. En hebreo es, en el fondo, amén. Amén es una transliteración de una palabra hebrea que significa verdad, confirmación o certidumbre. Se refiere a lo que es firme, estable e inmutable. A menudo se emplea amén en las escrituras para confirmar la veracidad de una afirmación. Juan 18:37, ¿cierto? Nos dice que, y para esto he venido al mundo, dice Jesús, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es la verdad, oye mi voz. Mi propósito es dar testimonio de la verdad, por eso se identificó como el amén. Luego Apocalipsis capítulo 3, verso 17, nos dice que es el santo y verdadero. Mateo 22:16, se los leo textual, dice, y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad, sabemos que eres amante de la verdad, le dicen los discípulos, y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Aún sus enemigos identifican a Jesús con la verdad. Todo el mundo sabía que este hombre había venido para dar testimonio de esa verdad, pero hay más en este magnífico título que solo una conformidad de su verdad. En 2 de Corintios capítulo 1, verso 20, el apóstol San Pablo escribe respecto a Jesucristo y dice, porque todas las promesas de Dios son en Él, así en Cristo, sí, y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Es por medio de las personas y de la obra de Cristo que todos los pactos y promesas de Dios se cumplen y se garantizan. Aún su salvación está garantizada. Todas las promesas del Antiguo Testamento, de perdón, misericordia, de benignidad, de gracia, esperanza y vida eterna, están estrechamente ligadas a la vida, muerte y resurrección del Maestro, del amén. Es el amén porque es el que confirmó todas las promesas del Antiguo Testamento que estaban en Él. En Cristo todas las promesas son verdaderas. Cristo es el amén de todo lo que Él nos ha prometido. Pero por favor, por eso es esta iglesia, la Odisea. Cristo se identifica con la verdad, el amén, el testigo fiel y verdadero. He sido fiel al testimonio de mi Padre, que me ha dado y que estoy pasando a ustedes. Amén, 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 dice Cristo. También Cristo es el principio de la creación de Dios. Los testigos de Jehová, todos sabemos que tergiversan estos pasajes. Es más, tienen una Biblia hecha a la medida. Pero la verdad, la idea de este texto es que Él, no es que Él sea el primogénito de toda la creación, sino que es la fuente, es el origen, el principal, es el supremo de la creación. Recuerden lo que dice Juan 1:1, que el capítulo 1 de Juan, que por Él fueron hechas todas las cosas. No hay nada encima de Él. Estas palabras son sobrias, es el amén, es el testigo fiel y verdadero. En primer lugar, por lo tanto, estimados hermanos y hermanas en Cristo, analizamos el remitente de la carta y claramente Jesucristo. Ahora nos corresponde, por lo tanto, ver el mensaje que Dios entrega a esta iglesia de la Odisea. Les decía que Cristo no tiene nada bueno que decirles. Cuando escribe a la iglesia de Éfeso, donde nos enseñó que habíamos perdido nuestro primer amor, algunos de nosotros está, como le decía, en esa condición espiritual y debíamos habernos arrepentido. Sin embargo, a la iglesia de la Odisea dice algo tremendo. Dice, yo conozco tus obras. Ni eres frío, ni eres caliente. Es decir, no eres extremo. Ojalá fuese frío, es decir, un hombre natural, o fueses caliente, un hombre espiritual, 100% espiritual. Pero por cuanto eres tibio, dice, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Son palabras extremadamente duras. ¿Cuántos de nosotros hemos probado con mucho calor un vaso de agua fría cuando hemos tenido un calor inmenso, cuando hemos corrido, cuando hemos
hemos hecho deporte, cuando hemos hecho alguna actividad física. ¡Wow! ¡Qué exquisito! ¿Se recuerdan cuando estábamos construyendo nuestro templo y llegaba una hermana o un hermano, nuestro pastor, quien fuera, llegaba con un vaso, ¿cierto? A esa hora de las 10:30, 11 de la mañana, un vaso, ¿cierto? Con hielito frío. ¡Wow! ¡Qué exquisito! Saboreábamos esa agua. Sin embargo, cuando llegábamos en la mañana, ¿cierto? Probábamos ese cafecito, ese tecito caliente, y vamos probando ese calor, ese aroma, el sabor, ¿cuánto lo disfrutábamos? ¿Cierto? Por lo tanto, el agua fría y caliente se disfruta en distintas particularidades. Pero en otras ocasiones, recordemos, tal vez en alguna situación de nuestra vida, hemos tenido mucha calor, mucha sed, y pedimos un vaso de agua y nos traen, ¿cierto?, un vaso tibio. ¡Wow! ¡Qué asqueroso!, ¿cierto? El agua tibia, ¿cierto?, produce vómito. Dicen los especialistas en medicina que se usa el agua tibia para ocasionar vómito, producto de alguna intoxicación e inducirnos al vómito. Cristo aquí indudablemente está usando una metáfora, comparando su estado, el estado espiritual, su estado espiritual, el estado espiritual de la iglesia de la Odisea, y perfectamente puede ser mi estado espiritual con el agua impura y sucia de la ciudad. Cristo dio a la iglesia de la Odisea una reprensión poderosa y estremecedora. Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Wow. John MacArthur, ¿cierto?, cuando estaba preparando este mensaje, en su comentario de esta porción de las Escrituras, él dice algo que me llamó mucho la atención y lo anoté textualmente y se los leo. Dice: algunas iglesias hacen al Señor llorar, otras la hacen disgustarse. Sin embargo, la iglesia de la Odisea no enfermó. La figura de Juan, que usa Juan aquí, con esta metáfora, es escribir los miembros de una iglesia local. Analicemos un poco. Antes de eso, quiero comentarles que la iglesia de la Odisea no tenía agua, no producía el agua, no sacaba el agua. Por lo tanto, como eran ricos, no les importaba mucho, sino que lo que hacían ellos era sencillamente comprar el agua. Construyeron ciertos acueductos donde de Colosa traían el agua muy fría, pero sin embargo se entibiaba y llegaba tibia a Odisea. Por otra parte, la otra ciudad que estaba al otro extremo compraban el agua caliente, y cuando llegaba, ¿cierto?, por estas tuberías que todavía son ruinas arqueológicas, cuando llegaba a la Odisea, estas aguas llegaban tibias y en algunos casos frías y prácticamente en descomposición. Pues bien, intentaremos, ¿cierto?, alegorizar respecto a las aguas frías, calientes y tibias, entendiendo que se está refiriendo a una iglesia local. Cada propiedad del agua que hemos analizado, fría, caliente y tibia, podemos analizarla a una iglesia local, a los miembros de una iglesia local. Partamos por el primero, por una iglesia caliente. Las personas, ¿cierto?, con estas características son aquellas que espiritualmente están vivas y tienen el fervor de una vida transformada. Se ve el carácter de Cristo, manso, humilde, creciendo a la imagen de Cristo. Y quizás muchos de nosotros hacemos ese gran esfuerzo de cada día ir creciendo. Por lo tanto, somos considerados como personas homologando al agua caliente. Luego tenemos las personas espiritualmente frías. Por otra parte, estas personas están muertas espiritualmente. Están muertas en sus delitos y sus pecados. Es decir, que no han nacido de nuevo, que no han entregado su vida a Cristo. Es como lo describe en el libro de Hebreos, capítulo 6, verso 4, que dice: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, dice el autor de Hebreos, y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo, dice, gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero lo que produce espinos y abrojos, está hablando de las obras, es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin de ser quemada. Está hablando, ¿cierto?, de la condición espiritual fría
de, entre comillas, de un creyente, pero no lo es apariencia de cristiano. Lo podemos ver como los que rechazan a Jesucristo. Hay personas que usted les puede hablar de Cristo, van a la iglesia, usted los invita, familiares, amigos, sin embargo el Evangelio no les afecta en nada, no producen en ellos respuesta espiritual alguna, no tienen interés en Cristo, su palabra o su iglesia, y no pretenden serlo, es decir, no son hipócritas, están diciendo que les da lo mismo. Así que la condición espiritual de estas personas es que no son creyentes, necesitan de Cristo. Luego tenemos las personas tibias en una congregación local. No se ajustan a ninguna de las categorías que hemos descrito, es decir, el hombre caliente es ese hombre espiritual, el hombre ferviente, el hombre creyente, el hombre que se ha entregado al Señor, y el hombre frío, ese hombre frío es sencillamente no quiere saber nada del Evangelio, rechaza el Evangelio. Pero la persona tibia es una persona que aparenta ser creyente, que no son genuinas, es decir, no son genuinamente salvas, pero rechazan abiertamente el Evangelio. Asisten a la iglesia y dicen conocer al Señor. Son como los fariseos, se contentan con practicar una religión de justicia propia, son hipócritas y viven como si juzgaran a ser cristianos. El Señor Jesucristo describió a tales personas ahí en Mateo capítulo 7, versículos 22 y 23, se los leo. Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartado de mí, hacedores de maldad. ¡Wow! ¡Qué tremendas palabras! ¡Qué dramáticas palabras expresa, ¿cierto?, nuestro Maestro! Es decir, esta iglesia de la Odisea calza perfectamente a la descrita por Jesús ahí en Mateo capítulo 7. Es decir, los tibios son como los judíos incrédulos de quien el apóstol Pablo decía ahí en Romanos capítulo 10, verso número 2, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, es decir, conforme simplemente a su condición, ¿cierto?, de judío, que nada, ¿cierto?, agradaba a Dios. Ellos, ¿cierto?, entre comillas, conservaban o observaban la ley, pero en ningún caso, ¿cierto?, amaban a su Señor. Son los que tienen apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, dice Pablo ahí en 2 de Timoteo capítulo 3, verso 5. Tan insoportable hipocresía le produce náuseas a Cristo. Tan insoportable hipocresía de esta iglesia tibia, y quizás en nuestra congregación local, y quizás alguno de los que está conectado, ¿cierto?, en este momento, es una persona tibia. Esa persona tibia le produce náuseas a Cristo. Pablo también exhorta a Timoteo en su segunda carta, escrita en capítulo 2, verso 2, dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Pablo le dice, a esto tienes que evitar. Hay una apariencia de piedad. La apariencia es lo que los hombres ven en el corazón. La apariencia es lo que los hombres ven. Sin embargo, Dios es el que ve el corazón. Es lo que hay dentro de ese creyente. La reputación, recuerde, es lo que mis obras le hacen ver a usted. Pero el carácter es lo que realmente soy frente a usted y frente a Dios. Dios nunca ve nuestra reputación, Dios nunca ve las apariencias. Lo que Él valora es nuestra fe, es lo que es nuestro carácter, nuestra fe en Cristo. Las personas tibias, por lo tanto, son difíciles de convertir. No tienen salvación, pero no hay quien las convenza que necesitan de Cristo, que necesitan una salvación. Las personas, ¿por qué? Porque estas personas tibias se creen autosuficientes. Porque no necesitan de Cristo, no necesitan del Evangelio, no necesitan congregarse. Las personas calientes disfrutan de la adoración, disfrutan de la lectura de la palabra, quieren agradar a su Señor con todo, quieren glorificar a Dios en todo, con lo que dicen, con lo que escuchan, con lo que hacen, con lo que publican en sus redes sociales, es decir, disfrutan también de la comunión. Pero estas personas tibias, en las cuales describe el apóstol San Juan en Apocalipsis, que estamos haciendo referencia, son personas que se creen autosuficientes. Las personas tibias descritas acá escuchan un sermón y creen que la exhortación no es para él. Ese sermón no es para mí, es para ti. Si creen autosuficientes, que no necesitan la gracia salvadora y la guía divina para cambiar.
Las personas tibias, por otra parte, ven el pecado del otro, pero no ven el suyo. Se creen salvos, ven a los demás por bajo de su espiritualidad. Tienen el corazón endurecido, es decir, son como los fariseos, son como Judas, como Demas. Recordemos lo que Pablo dice de este último personaje, Demas, ahí en 2 de Timoteo 4:10, ¿ya? Porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Es decir, apartó su fe, es decir, tenía una fe aparente, tenía una conversión aparente, era una persona tibia. No era ni caliente ni frío, era una persona tibia. Se fue al mundo, amó el mundo más que, indudablemente, que la fe en Cristo. Ahora, Demas llena perfectamente la descripción que estamos señalando. Las frías están muertas, en cierto sentido, son más fáciles de convertir, en realidad. La tibieza de la iglesia de la Odisea estaba combinada con el engaño de sí mismo. Cristo los reprendió por la valoración desastrosamente equivocada que tenían de sí mismos. El verso 17 dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado. Mira qué descripción más dramática que hace Cristo. Dice, y no sabes tú, iglesia de la Odisea, que eres tibia, que no eres cristiana, pero te crees cristiano. Tú que eres un desventurado, un miserable, un pobre, un ciego, un desnudo. Las palabras y descripciones que hace el Espíritu Santo van en aumento, van creciendo. Sus acciones demostraron la mentira de sus vacías palabras. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, dice el escritor Mateos. Ya lo leí en capítulo 7. Luego declaró Jesús, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y estas personas tibias, que puede ser uno de los que estamos escuchando en esta noche, o un vecino suyo, o alguien que se cree creyente y no lo es. Y Dios les va a decir, al final de los tiempos, si no haces la voluntad de mi Padre que está en los cielos, simplemente no te recibiré en mi reino. Es como el joven rico ahí en Mateo capítulo 19. Estaba engañándonos. Él se estaba engañando con la relación a su condición espiritual. Él, en el fondo, quiso más su riqueza que seguir al maestro. Como observamos antes, la Odisea era una ciudad muy rica. Esta riqueza les dio a los miembros de la iglesia una falsa sensación de seguridad, ya que imaginaban que su salud espiritual era un reflejo de la riqueza material de aquella ciudad y escapa perfectamente a lo que realmente es una vida espiritual rica. Una vida espiritual rica es ser humilde, es ser una persona piadosa, es una persona que busca del Señor. Es como el contraste, es como el evangelio de la prosperidad. Ellos piensan que al ser ricos eran ricos espiritualmente, pero lo que Dios bendice, o lo que Dios proporciona en riqueza, es una riqueza espiritual. La riqueza material es producto de circunstancias, es producto de propósitos divinos, pero en ningún caso es producto de su obediencia a Dios, en ningún caso es producto de que usted diezme más o diezme menos, que ofrende más o ofrende menos, que usted haga pacto o no haga pactos con Dios. La riqueza material depende de los propósitos que Dios tiene con su vida. Dios ve su corazón, y en la medida que usted sea un buen diezmador, en la medida que usted sea un buen mayordomo de sus finanzas, indudablemente que usted va a ser un hombre próspero, tanto espiritualmente, que es la prioridad, pero también económicamente. La iglesia de la Odisea eran personas ricas, tenían un orgullo espiritual, pero estaban arruinados en lo que tenía que ver con la gracia salvadora. El verso 17 lo leíamos, le dice, tú eres un desventurado, un miserable, un pobre, un ciego, un desnudo. Los autosuficientes son los más difíciles de alcanzar, pero la realidad es que, como señaló Jesucristo, que son espiritualmente desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Ahora bien, el mayor problema de la iglesia de la Odisea era su ignorancia. Cristo en el versículo 17, ya lo leíamos, dice que eran pobres, ciegos y desnudos. A veces se creen mejores que los demás, pero ni siquiera eran cristianos genuinos.
Eso es lo más terrible. Eran pobres espiritualmente, es decir, no tenían ninguna grandeza espiritual, no tenían en el fondo no eran creyentes. Eso hay que decirlo de manera categórica. Se creen superiores a otros hermanos y la verdad que no lo son. Pero también eran personas ciegas espiritualmente. ¿Qué es la ceguera espiritual? Leen y no entienden, oyen y no entienden. 1 Corintios capítulo 2 y verso 14 describe a esta persona que estamos analizando, que son las personas tibias. Dice, pero el hombre natural, es decir, el tibio, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Esta descripción calza perfectamente a lo que Cristo está diciendo a los tibios de la iglesia de la Odisea. Ahora estaban desnudos, le dice espiritualmente. Veamos a Adán y Eva. ¿Quién fue que los vistió? Ellos se sintieron avergonzados de estar desnudos. Fue Cristo en su gracia y en su amor y en su misericordia que les provee pieles para que ellos puedan cubrirse. Eso se llama la gracia. Pero sin embargo, Cristo a esta iglesia de la Odisea le hace una recomendación que se encuentra en el versículo 18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Qué increíble, amada iglesia. Cristo les dice que de Él pueden comprar. Es la fe que les salvaría. La tribulación es descartada por Dios. Es parte del currículum para graduarse. Es la universidad de la vida. En las obras, Él pesa mi carácter. En las situaciones difíciles que nosotros vivimos a diario, que usted vive, tal vez está sin trabajo, a lo mejor está viviendo situaciones dolorosas. Dios ha permitido que parta un ser amado producto de esta pandemia, pero Dios va probando mi carácter. Él va formando mi carácter. Yo soy el que deformo mi carácter con mi pecado no confesado y no arrepentido. Las tribulaciones revelan mi carácter, revelan quién realmente soy yo. El Señor Jesucristo pudo haber juzgado y destruido instantáneamente a esta iglesia de la Odisea, llena de hipócritas, llena de personas que se creían superiores a los demás. En vez de eso, amados, les ofreció misericordia y les ofrece una genuina salvación cuando le dice, yo estoy a la puerta y llamo. El que quiera, abra la puerta, yo cenaré con él y él cenará conmigo. Desde luego que el Señor nos enseña que la salvación pudiera ganarse con buenas obras, y eso no es lo que dice la Escritura, sino que los pecadores perdidos no tienen con qué comprar la salvación, dice Isaías 64. Así que el comprar es lo mismo que la invitación a la salvación. Isaías 55:1 dice, a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Lo único que los pescadores tienen que dar es su condición. Lo único, estimados, que los pecadores deben entregar es su condición miserable y perdida. A cambio de esto, Cristo ofrece su justicia a los que verdaderamente se arrepienten. El mensaje a la iglesia perdida, como a todos nos salvó, es a que busquemos el arrepentimiento para vida, dice el autor de Hechos, que es Lucas. Ahora, el verso 19 de esta porción de las Escrituras que estamos analizando, dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Quiero leer una porción de las Escrituras que se encuentran ahí en Hebreos. Voy a leer algunos versículos para que podamos entender que cuando Dios le dice a la iglesia de la Odisea que Él a los que ama reprende, el autor de Hebreos dice lo siguiente, capítulo 12, verso 5, dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijo se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Verso número 6, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel al que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Y el verso 11 dice, la verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da frutos apacibles de justicia a los que en ella han sido ejercitados.
es un fruto apacible. Usted va a tener paz cuando sea disciplinado. Te amo, te amo, te amo tanto, dice Dios, que a veces tiene que disciplinarnos. Te amo tanto, dice Cristo, para no dejarnos caer. Mi responsabilidad, por lo tanto, es tener una vida celosa y arrepentirnos. Él nos está llamando. Él está a la puerta en este momento para que usted, ¿cierto?, abra la puerta de Cristo. Pida a Dios pida a Dios que entre de tal manera y que perdone sus pecados. Si usted es una persona tibia que ha sido descrita acá, indudablemente que necesita arrepentirse, llegar a Cristo en arrepentimiento y fe. Pero nosotros que somos la iglesia viva, que estamos viviendo situaciones difíciles y nos hemos de una u otra manera apartado más o menos de la vida en Cristo, Dios también está, este mensaje también es para ustedes. Dios está golpeando la puerta de su corazón. Y si el mensaje primario fue que nosotros habíamos perdido nuestro primer amor, el mensaje de hoy día se vuelve a repetir. Es un mensaje de arrepentimiento, es un mensaje que usted debe buscar celoso en la oración, en el ayuno, en escudriñar sus escrituras, es buscar una vida de santidad. De esa manera, Cristo nos está llamando en esta noche a ser cristianos calientes, cristianos fervorosos. Yo no sé dónde está usted ahora, si está viviendo una vida caliente o se encuentra en las características de la iglesia Laodicea, es decir, tibia. Hermano, la vida cristiana es un maratón. Necesito sostener la calidad de mi paso para poder terminar el maratón. Es como cuando yo corría. La verdad que hace un año, 2 años que ya no corro, pero cuando yo practicaba el atletismo de muchos años, más de 15, 20 años corrí muchos maratones. La verdad es que uno debe sostener el paso para poder llegar a la meta. Es decir, peleo la buena batalla. ¿Y cómo peleo la buena batalla para poder tener una vida victoriosa en Cristo? Primero, estudiar y meditar para aplicar primero principios a mi vida, no para el otro. Esto debiera ser primero para mí, no para mi esposa, para mí, no para mis hijos, para mí, no para el pastor, para mí, no para el hermano, sino que para mí. Aplicarlo primero a mí, a mi vida. A usted debe aplicar lo que usted estudia, lo que usted medita. Por eso es importante que usted venga a los estudios, por eso es importante que usted lea su Biblia, por eso es importante que usted, ¿cierto?, se conecte para que pueda recibir un alimento fresco, un alimento de verdad, el amén de Cristo. También, como segunda cosa, una vida de oración, una vida cultivada, una vida de piadosa, una vida donde usted, después de estudiar la Biblia, usted debe escudriñarla en oración. Una vida de arrepentimiento permanente, desde la iglesia número 1 ahí de Filadelfia hasta la iglesia número 7, que es la iglesia de la Odisea. Dios nos llama al arrepentimiento, es decir, permanentemente nosotros debemos estar arrepintiéndonos. Cada vez que usted se dirija al Señor en oración, cada vez que usted tenga la oportunidad de hablar con Dios, lo primero que debemos hacer es arrepentirnos de nuestros pecados. Una comunidad de creyentes que usted debe participar, como cuarta cosa, en una comunidad de creyentes. Es en medio de la iglesia local donde el Espíritu Santo hace su mejor trabajo. Quinto, ejercitar sus dones y talentos. Avive el don de Dios que puso en usted. Los dones son para ser usados, hermano. Usted sentirá el placer más grande de ser usado por Dios para su gloria. No debemos rendirnos a los dones. Pero también usted rendirá cuenta del don que Dios puso en usted. Y el verso número 20, para ir terminando: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Aunque el texto leído es para aquellos que son tibios, es decir, para los inconversos, para los que se creen creyentes y no lo son, o sea, aquellos que Dios vomitará si no se arrepiente. Pero también es una invitación a usted, pero también de manera práctica, de manera a aplicar este mensaje a usted, debemos indudablemente aplicarlos a cada uno de nosotros. Cuando Cristo me está llamando para tener una mayor intimidad con Él. Los últimos 2 versículos estamos viendo el cumplimiento, el amén a la promesa. El que venciere, versículo 21, el que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Si el apóstol San Pablo dice que he corrido la buena batalla, si el gran apóstol San Pablo dice que he corrido la buena batalla, si él tuvo que pasar vicisitudes, tuvo que pasar momentos difíciles, peligro de hambre, peligro de espada, fue mordido por una serpiente venenosa, pero él al final dijo que en Cristo soy más que vencedor, porque ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús.
Señor nuestro. Dios les bendiga y espero que entendamos las maravillosas promesas para aquel que ha vencido. Es que en Cristo, es Cristo quien le dará que se siente con Él en su trono, así como Él ha vencido y se ha sentado con el Padre en su trono. Disfrutar del compañerismo con Cristo en el reino y por toda la eternidad es una bendición, hermanos, suficiente, más allá de toda comprensión. ¿Qué es lo que Cristo promete finalmente a los vencedores? Les promete comer del árbol de la vida, la corona de la vida, protección de la segunda muerte, el maná escondido, una piedra blanca con un nombre nuestro escrito en ella, autoridad para gobernar a las naciones, la estrella de la mañana, vestiduras blancas que simbolizan pureza y santidad, el honor de que Cristo confiese su nombre delante de Dios el Padre y de los santos ángeles en el cielo, ser hechos columnas en el templo de Dios, tener escrito en ellos el nombre de Dios de la Nueva Jerusalén. Al igual que las obras, que las otras 6 iglesias la iglesia de la Odisea, termina con la exhortación: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El mensaje, amados hermanos, a la iglesia apóstata es obvio: arrepentimiento y entrega a Cristo antes de que caiga la noche del juicio. La aplicación, indudablemente, para nosotros los creyentes es que, como Cristo, debemos llamar compasivamente a los que están en la iglesia apóstata a arrepentirse y recibir la salvación que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que Dios les bendiga y permítame orar en esta tarde. Señor, yo te doy gracias. Ha sido exhortado tu palabra y anhelo en Cristo Jesús que los que hemos escuchado la voz de tu Espíritu sintamos esa pasión por mostrar al mundo la necesidad que tienen de usted. El mundo, Señor, está perdido sin usted. El mundo, Señor, hoy día está buscando en la respuesta en ideologías, está buscando la respuesta en la política, en personas. Sin embargo, nosotros tenemos el amén, tenemos la verdad que es Cristo, tenemos la verdad que es su palabra. Ayúdanos, Señor, a descubrir en ellas. Y aquellos que estamos viviendo, quizás al borde de una vida de tibieza, Señor, redargúyenos, corrígenos, disciplínanos, para que volvamos a tener ese primer amor que tuvimos al principio cuando te conocimos. Muchas gracias, Señor, te damos en esta noche y permite que mis hermanos puedan disfrutar, Señor, de la compañía de sus seres queridos y también de la exhortación de tu palabra. Buenas noches, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga y tengan una hermosa velada. Chao, chao.